La Defensoría Pública, ustedes saben, entró en funciones el año pasado, en mayo, con 5 defensores. Salió un concurso público en donde tuve la oportunidad de participar y quedar dentro de los primeros 5 lugares. Y como defensora pública, en un primer momento estuve aquí en la Ciudad de México. Posterior a ello, mi adscripción fue en la ciudad de Oaxaca. Sabemos que ahí los sistemas normativos indígenas están totalmente, bueno, no totalmente, están regulados en su legislación, en la Constitución, en las leyes reglamentarias, y fue una escuela para mí el poder conocer los sistemas normativos indígenas de cerca, estar de cerca de las comunidades y sobre todo en el proceso electoral del año pasado. Voy a procurar ajustarme al tiempo establecido de 20 minutos para que podamos platicar todos y todas respecto de los sistemas normativos, si han tenido asuntos, si han tenido acercamientos de pueblos y comunidades indígenas, tanto en los institutos como en los tribunales locales, y poder ir sacando experiencias de todo lo que hemos vivido en nuestro propio ámbito. Yo comentaba hace un momento que nosotros como defensores tenemos una mentalidad distinta. Cuando una persona llega a la defensoría, lo tenemos que atender de manera integral. ¿Esto qué implica? Tenemos que ver la raíz del asunto, cuál es la motivación o qué es lo que ellos sienten que está siendo vulnerado, si está siendo realmente vulnerado un derecho político electoral, si corresponde a otra materia, pero tenemos que atenderlos de manera integral. Esto implica que si no podemos conocer y apoyarlos en la Defensoría, los canalizamos a otras instituciones para que puedan ser atendidos en la materia que corresponda. Como les decía, hay únicamente 5 defensores a nivel nacional en esta Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. Somos un órgano auxiliar de la Comisión de Administración con autonomía técnica y operativa. Esto implica que ningún magistrado ni de sala superior ni de las salas regionales nos apoyan en nuestros asuntos, porque hemos logrado que algunos favorezcan y otros no. Nosotros como defensores tratamos de que se fijen nuevos precedentes con los asuntos que nos llegan, que tratamos de incidir en la mentalidad de los magistrados y que vaya y resuelvan a favor de nuestros asesorados o de nuestros defendidos. ¿Por qué existe una Defensoría Pública Electoral? De acuerdo con la encuesta intercensal del 2015, el INEGI dijo que un 6.5% de la población en México habla una lengua indígena. Esto es alrededor de 7.5 millones de personas, población que resulta incluso mayor a la población de países enteros. Un ejemplo, Paraguay, Dinamarca, Bulgaria, por mencionar algunos países. Con esta misma información, la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en nuestro país, se encuentran 11 diferentes familias lingüísticas en nuestro país, de las cuales se desprenden 68 agrupaciones y 364 variantes del total de las lenguas indígenas que conviven en nuestro país. Junto con el español, las lenguas más habladas son el náhuatl, el maya, el celtal, el mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol, el mazateco, el huasteco y el mazahua. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y del propio INEGI, hay entidades que concentran un alto porcentaje de hablantes de lenguas indígenas. Oaxaca tiene un 32.2%, Yucatán un 28.9%, Chiapas 27.9%, Quintana Roo 16.6%, Guerrero 15.3%. En contraste, hay otras entidades que podemos decir que hay muy poca población indígena, más bien hablante de lenguas indígenas, porque sí hay migrantes. Aguascalientes tiene el 0.3%, Zacatecas el 0.3%, Coahuila el 0.2% y Guanajuato el 0.2%.
La población mexicana ha entrado en un sentimiento de pertenencia étnica. ¿Esto qué implica? Que independientemente de que se hable o no la lengua, muchas personas se autoascriben indígenas, se autoidentifican indígenas, y esto eleva totalmente la cifra de 6.7 millones a 25.7 millones de personas que se autorreconocen como indígenas, cifra que representa el 21.5% de la población mexicana. Entonces, a raíz de ello es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió crear esta defensoría para tutelar, para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. De mayo de 2016 y hasta el 7 de julio de 2017, la Defensoría ha recibido un total de 150 solicitudes de servicio, las cuales se dividen en 96 servicios de asesoría y 52 servicios de defensa y 2 abstenciones porque eran de otra materia, mercantil y penal. Es donde les comentaba que tenemos que dar una atención integral a las personas que se acercan a la Defensoría. ¿En qué consiste la defensa electoral y la asesoría electoral? La defensa es la procuración, representación y o mandato de defensa de los derechos político-electorales de los pueblos, comunidades indígenas o alguna de las personas que los integren ante las salas del tribunal. Es decir, nosotros tomamos la representación, ya cuando son, digamos como tal, medios de impugnación. La asesoría electoral, ¿en qué consiste? Es la orientación, guía o instrucción técnica sobre la naturaleza, contenido y alcances de los derechos político-electorales, constitucionales, convencionales y legales establecidos en favor de los pueblos, comunidades indígenas o alguna de las personas que lo integren. Es importante resaltar que de estas 150 solicitudes de servicio, 88 de ellas corresponden al estado de Oaxaca, lo que representa un poco más del 58.6% del total de las solicitudes que hemos atendido como Defensoría. Posterior a ello tenemos a Chiapas con 20 solicitudes, el Estado de México con 11 solicitudes, la Ciudad de México con 10, Morelos con 8, Puebla con 3 solicitudes, Michoacán, Coahuila y Veracruz con 2 cada una, Durango, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala con una solicitud de cada una de estas entidades. En sí esto es pura estadística, pero de lo que yo quisiera hablar y quisiera que en algún momento dado todos pudiéramos platicar y generar comentarios de nuestras experiencias, es de asuntos o de casos en concreto que nos ha llegado a la Defensoría. Les comento así muy rápido, tenemos 3 defensores en Oaxaca, uno en Jalapa y uno aquí en la Ciudad de México, dado de que 417 municipios del estado de Oaxaca se rigen por sistemas normativos indígenas. Y acaba de pasar el proceso electoral y lo que nos está llegando ahorita es la mayoría de asuntos por violencia política y o violencia política por razones de género. Es lo que más nos está incidiendo en esta época, toda vez que llegan para garantizar la paridad en sistema de partidos, las suben a las mujeres, pero no les permiten ejercer el cargo, ejercen violencia en ellas. Tenemos, por ejemplo, a San Juan Bautista Lo de Soto, a Pinotepa Nacional, que son municipios que se rigen por partidos, pero que no se les está permitiendo ejercer el cargo por el cual fueron electas. Dentro de la circunscripción, que es esta circunscripción, tenemos algunos asuntos que nos han llegado de la Ciudad de México. Me he encontrado muchas veces con opiniones que dicen, ¿realmente en la Ciudad de México hay pueblos originarios? ¿Realmente existen todavía o ya desaparecieron? Ha sido una pregunta que muchos nos han hecho. Sin embargo, los que han llegado se autoascriben indígenas náhuatl y no existe un método para que digamos no es indígena, o no tiene los rasgos, o porque es de ojo azul no es indígena. No hay algo que podamos determinar no es indígena. Si alguien se acerca a la Defensoría y solicita nuestros servicios, les apoyamos, les ayudamos, les asesoramos.
Y tenemos algunos casos, uno de ellos es de San Andrés Totoltepec, de la delegación de Tlalpan, Xochimilco, en la elección de delegados territoriales. Actualmente nos acaba de llegar uno de Iztapalapa. Sucede que en Iztapalapa la ley de participación ciudadana únicamente reconoce a 43 pueblos originarios, pero hay una secretaría donde sí reconoce a más, la CEDEREC, no me recuerdo qué significan las siglas, pero ellos nos llevaron escrituras de 1700, de 1600 de sus propiedades y nos decían es que nosotros sí somos descendientes de los pueblos originarios, es Santa María Aztahuacán. Y con la redistritación que está haciendo el INE y con la distritación local de la Ciudad de México, nos están dividiendo y están dejando en 3 distritos electorales distintos nuestro centro ceremonial, nuestro panteón y un grupo de ciudadanos en otro. Al momento, ahorita ya son demarcaciones territoriales con la nueva reforma de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, al momento de que salga la elección para las alcaldías y queramos tener incidencia y podamos aspirar a tener alguna representación dentro del ayuntamiento, de la alcaldía, perdón, no vamos a poder porque nos están dividiendo y no sabemos en cuál alcaldía podemos quedar. Entonces, iniciamos un medio de impugnación en contra del tercer escenario del INE, estamos en espera, pero hace unos días el Instituto Local de la Ciudad de México tomó muy en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas, cuando menos al respecto de Santa María Aztahuacán, y los dejó juntos, no los dividió. Ellos tuvieron un acercamiento con el instituto los atendió, los escuchó y dejó a Santa María Aztahuacán. Me imagino que alguien por acá pueda estar y que conoce el tema mejor que yo. Entonces, ellos nos decían, sí, nos tomaron en cuenta y nos dejaron juntos, no nos dividieron y sí nos tutelaron. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con eso? Nos metimos como una prueba superviniente dentro del juicio a efecto de que la distritación federal no les afecte y los dejen juntos también, para que si en algún momento dado ellos quisieran tener alguna incidencia o querer representar, pues puedan y no queden separados como se había pensado de manera inicial. Ese es el asunto más reciente que nos ha llegado de la Ciudad de México. Los que nos han llegado han sido de las elecciones de subdelegado o enlaces administrativos, delegados territoriales y de Xochimilco, de Tlalpan, en donde no estaba regulado ese tipo de elección en ninguna ley, ni en la ley de participación ciudadana, ni en la ley de medios. Y ellos nos decían, quien convoca es la Dirección de Participación Ciudadana de la delegación. Ellos sacan una convocatoria, la pegan y fijan una fecha para la elección y de ahí sacan una junta cívica electoral, que digamos es el órgano electoral encargado de llevar a cabo la elección por sistema normativo, por asamblea, para que se elija al subdelegado. Entonces, nosotros empezamos, como ya había pasado la convocatoria, impugnamos en un primer momento, primero impugnamos, la convocatoria, posterior a ello la elección de subdelegado, posterior a ello nos dieron la razón en sala regional DF. Hubo un voto particular en el Tribunal Electoral Local, donde nos decían que sí, que por el simple hecho de no haber una buena publicidad de la convocatoria, debería de haberse anulado esa elección y convocar elecciones extraordinarias. Y algo que solicitamos ahí es una consulta para que se determine la manera como debe elegirse al subdelegado en Tlalpan. En esos mismos términos más o menos es el asunto de Xochimilco. En esta circunscripción también tuvimos uno de candidaturas indígenas en Tlaxcala, donde una persona quería ser diputado,
pero el tiempo era muy pequeñito, eran 3 días a la elección, y entonces no obtuvimos a favor. Se planteó que el legislador del estado de Tlaxcala, en la demanda se planteó que había incurrido en una omisión legislativa, puesto que no se prevén candidaturas indígenas para cargos de elección popular. Muchas personas de pueblos y comunidades indígenas se han acercado a la Defensoría para preguntarlos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacernos visibles? Cuando menos en los distritos indígenas, que sí ya están determinados que son indígenas, pero que los partidos no nos dejan, ¿no? Y llegan con muchas inquietudes en la Defensoría para decirnos, ayúdenos, asesórenos, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Y precisamente creo que esta reunión de trabajo es como para preguntarnos que como instituto, si yo trabajo en un instituto, ¿qué voy a hacer cuando me llegue una solicitud y me digan, garantízame el 2 constitucional? Dice que debe haber representantes indígenas, y en mi municipio hay el 15% de indígenas, entonces, ¿cómo le hago? Ayúdame, instituto, porque puede darse el caso también, ¿no? ¿Qué se va a hacer como instituto? Cada caso es único, eso es lo bonito de estar en una defensoría. Puede referirse un mismo derecho violado, no me dejan votar, no me dejan ser votado, pero el caso es único, el contexto es único, entonces en base a ello, dependiendo del estado donde se dé, qué cosa se podría hacer o qué contestaría, por ejemplo, el instituto. Yo dejo la pregunta al aire por si alguien en algún momento quiere opinar al respecto. Como les comentaba, atendemos a San Andrés Totoltepec, a Xochimilco. Del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, se acercaron una síndica y regidores, y ellos aducían violencia y violencia política de género, que el presidente municipal no los convocaba a las sesiones de cabildo, les redujo el sueldo, asuntos como esos es derecho de ser votado en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, y entonces argumentamos, hacemos agravios, en algunos casos, en ese caso precisamente se ordenó al presidente municipal que les pagara como a los demás regidores, y que convocara a los regidores y a la síndica a las sesiones de cabildo. Ellos se autoascribían indígenas náhuatl también. Otro asunto que hemos tenido y que no es de la circunscripción es el de los representantes indígenas. En el Estado de México se armonizó la Constitución Federal con la Constitución local, y decía que todos los municipios donde hubieran población indígena tenía que existir un representante indígena, y que tenía que ser electo por sus sistemas normativos indígenas. Muchos de los municipios ni siquiera sacaron convocatoria, pero los asuntos que nos llegaron fue de Toluca, Temoaya, fueron 3 municipios, Valle de Chalco, Solidaridad. En Valle de Chalco, Solidaridad, hay puros indígenas migrantes, pero están muy bien organizados. Que ya se pronunció la Sala Regional Toluca y ya se pronunció la Sala Superior. Sala Superior se dividió la votación, 3-4, en donde se decía que a los representantes indígenas, ante la omisión legislativa, debería de tener voz, y los otros 3 magistrados dijeron que deberían de tener voz y voto, porque pues no tenía mucho caso que únicamente tuviera voz. Sin embargo, pues ya hay un avance, digamos, y que se les debe de garantizar y dar lo necesario para que puedan ejercer el cargo para el que fueron electos de representante indígena, es decir, que les den una oficina, que les den material para poder trabajar y atender a la gente, y que sean convocados a las sesiones de cabildo, pero únicamente con voz. Está muy interesante porque pues sí se dividió, la discusión estuvo bastante
interesante en sala superior, pero así como ese asunto puede llegar en cualquier estado. Si se autoescriben indígenas, puede llegar en cualquier estado a suceder, a pesar de que en esta circunscripción hay municipios en donde se dice que no hay ni un solo municipio indígena, porque el CDI dice, se considera municipio indígena cuando el 40% de la población es indígena, pero no hay municipios indígenas, pero sí hay población indígena, puede haber un 10%, un 15%, entonces podrían ellos organizarse y solicitar, a ver, me gustaría que en mi municipio, que habemos tantos habitantes, queremos que haya una representación indígena dentro de nuestro ayuntamiento, y además de que está regulado en la Constitución Federal, ¿no? Entonces es ahí, ya se me agotó el tiempo, muchas gracias, es ahí en donde como instituto tendríamos que preguntarnos qué vamos a hacer cuando llegue una solicitud respecto de los representantes indígenas, o qué vamos a hacer, ¿no? Tuvimos un asunto, Coahuila está reconocido por el INEGI como uno de los estados que menos población indígena tiene. Sin embargo, tiene dos tribus muy importantes, la tribu Kicapú y la tribu de Mascogos. Una negra Mascogo se acercó a la Defensoría a buscar los servicios y nos llegó un asunto por financiamiento. Dice, mire, yo soy una negra Mascogo y no me estoy siendo discriminada por mi partido, no me da recurso para poder llevar a cabo mi campaña. Como todos los demás, lo que me dicen es que como no alcanzó el porcentaje para recibir las prerrogativas a nivel local, pues que por eso no me pueden dar. Y nosotros empezamos a analizar el asunto y decimos, bueno, ¿por dónde le vamos a entrar? ¿Qué vamos a hacer? Porque pues estamos a 15 días de que se acabe la campaña electoral y ¿cómo le hacemos? Agotamos la instancia partidista, nos vamos al tribunal local. Bueno, al final del día nos hicimos per saltum. Nos fuimos a la sala Monterrey y estuvo muy bonita la discusión, pero no nos dieron la razón. Entonces eso implica, bueno, porque decían los magistrados que era algo nuevo, que nunca se había presentado algo igual. Sin embargo, es poco común que alguien que milite en un partido diga, oigan, mi derecho está siendo violentado, ¿no? Pero pues ya hay un primer caso, pueden darse más casos, o sea, digamos, son como casos únicos. La tribu Kicapú acaba de acercarse con nosotros por su derecho a la identidad. Ellos aducen, bueno, no aducen, al momento en que les dieron su acta de nacimiento, ellos son binacionales, son americanos, son estadounidenses y son mexicanos. En Estados Unidos tienen su ID sin problema y en México no tienen credencial de elector, porque al momento que los registraron les pusieron su nombre, su apellido y su nombre Kicapú. Entonces, al momento de acercarse al INE, les han contestado que para ellos no es nombre, es apellido. Y entonces ellos dicen, no, es que no es mi apellido, es mi nombre Kicapú. Entonces ahorita tenemos que agotar la instancia administrativa antes que nada para poder ver qué nos contesta el INE y ver si le pueden poner el nombre Kicapú adelante y después sus apellidos. Son como casos únicos que nos llegan, pero sí llegan, ¿no? Ellos hablan inglés, hablan Kicapú, hablan español, viven en Eagle Pass, viven de un casino que tienen en Texas. Como su reserva es autónoma, ellos ahí tienen un casino y de eso viven. Pero de este lado, en México, en la comunidad de Musquis, el ayuntamiento de Musquis, en la comunidad del Nacimiento, tienen su reserva y ellos ahí hacen sus misas tradicionales, hacen su cacería de venados, hacen pues llevan a cabo todos sus rituales como tribu. Sin embargo, Coahuila se dice que es un estado que no tiene pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo,
hay indígenas migrantes también. Lo mismo sucede en Nuevo León. Ahí sí está armonizado su constitución y está reglamentado las regidurías étnicas, o sea, van un poquito más avanzados. Dice que los municipios donde haya población indígena debe haber cuando menos una regiduría étnica. Cada caso, les vuelvo a decir, es único, tenemos que estudiar, tenemos que analizar, ver las pruebas y poder determinar qué hacer. Si vamos ante el instituto, muchas veces, les voy a poner el ejemplo de Oaxaca, muchas veces nosotros impugnamos los acuerdos del instituto, ¿no? O muchas veces peleamos por el acuerdo del instituto, pero es dependiendo la solicitud que llegue en sí a nosotros como defensoría. Yo creo que ya me pasé un poquito del tiempo, voy a dejar abierto si alguien quiere preguntarme o si quieren comentar sus propias experiencias y pues muchísimas gracias.